a la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Rojo, buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Rojo, buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Rojo, buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Rojo, buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Rojo, buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Rojo, buen amigo, está la falla volveré a estar contigo. Dale, dale, amor de corazón. Escuchame, te quiere campeón. No me importa lo que digan, yo quería lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos, lunes 28 de julio 2025, 9 minutos pasaron de las 9 de la noche en este lunes fresco, 15 grados, la máxima para el día de hoy, ahora está haciendo menos, Dani, bueno, comenzamos un programa número 17 de Soy Gallego, temporada número 4, programa 103 en total, y ya queríamos darle la bienvenida, ya vemos que están los chats explotando, Divina Justicia, Televisión Bizarra, Juan Fernández, María Fernández, que están ahí bancando
Televisión Bizarra, bueno, que estaba desde las 9 de la noche puntual diciendo, muchachos, conecten los cables y arranquen con los tapones de punta. Y también queremos escucharlo, así que ya pueden, a partir de hoy inauguramos, Dani, inauguramos el teléfono para que puedan mandarnos los audios y que nos puedan comentar cómo vivieron este fin de semana de la derrota 3-0 contundente de Mercedes en su viaje. El partido español cayó 3-0 al 11 59 43 6804 11 59 43 6804. Déjanos tu mensaje audio y comentanos cómo viviste esta dura derrota. Dani, bueno, abro la mesa. Muy buenas noches. Juancito, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, podría comenzar a estar mejor. El lunes pasado, bueno, estuvo. No sabe qué lindo que estuvo el programa pasado. No me lo sabe perdí. lo lindo. Yo me alegro igual que usted está acá. ¿Porque no estuve? No, porque... porque Español venía de ganar 3-0 por ahí. a Central Córdoba. No, yo siempre Está bien. siempre voy a querer que usted esté en la mesa. Es más, perfecto. si usted se anima a estar aquí solo y meterle una hora, por mí, no hay problema, métale tranquilo. no hay problema. No, siempre mejor la compañía. ¿Sabe de dónde disfruto mucho? Del otro lado, viendo el programa, estando... No se anima, si seguro. Vos al otro lado, porque siempre hablamos del otro lado. Nunca lo escuchan. ¿Hay un otro lado? Hay un otro lado. Le vamos a hablar con el más allá, con Rocco. Es el lado oscuro del estudio, se podría decir o no. Podría ser el lado oscuro del estudio. Es el lado oscuro del estudio, sin lugar a dudas. Sí, señor. Así que si nos escucha Rocco, se escucha por ahí, está el más allá. ¿El lado oscuro? ¿El lado oscuro de qué estamos hablando? Ojo con lo que va a decir Rocco. Ojo que estamos todavía en horario de protección al menor. Y la cortina, esto está saliendo bien, ¿no? No se está tapando la cortina, estamos saliendo al aire, estamos por radio AM 1050, está todo ok, ¿no? Por Soy Gallego también, es una canción especial para Sí, el señorito que la pidió. Estuve con ganas de escuchar, ¿viste? Hoy me la pasé escuchando Sumo, Dividido, todos estos palos, entonces... Hoy estuvo pretencioso, ¿no? Hoy estuve pretencioso, hoy estuve con ganas de escuchar... Claro, muy bueno. Excelente. Movidito y fue un fin de semana. El que no estuvo movidito fue Español, ¿no? El que estuvo movidito tiene un gran problema. El resultado fue movidito. Puso, bueno, ya comenzamos a hablar de la dura derrota ayer por la tarde del Gallego 3-0 en su visita a Mercedes. Hoy justamente estuve por ahí. Una derrota sorpresiva. Sabíamos que iba a ser complicado, pero la verdad que con esta contundencia perdió 3-0 el Gallego cuando venía de Sencillas la semana pasada de ganar 3-0 al escolta Central Córdoba de Rosario, y justo en la previa había empatado 0-0 con Ituzaingó. Hicieron todos los deberes. JJ Urquiza tampoco pudo sumar de a 3 y Español cayó. Y creo que ahora quedan poquitito, recién venía viendo fuera del aire, quedan 7 fechas, de lo cual recordemos que la última queda libre. Quedan 6 partidos y ¿qué tiene que hacer ahora el Gallego? Porque, bueno, vamos a comenzar hablando obviamente de la dura derrota 3-0, estamos viendo imágenes que dejó. Nos metemos, de lleno. A ver, una pálida imagen del Gallego en su viaje a Mercedes, un campo de juego que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero abro paréntesis y digo, estuvo igual para los dos equipos. Sí, pero sabe que me parece que, a ver... Obviamente, la crítica va a estar porque 3-0 con Mercedes, vos peleando el campeonato, si querés pelear el campeonato de verdad, y además venías de dar muestras de ganarle 3-0 en casa a Central Córdoba, digo, es verdad que el campo de juego estaba para los dos lados igual, pero es una frase que no me gusta, porque Español... está acostumbrado a otra cosa, decís. No, le conviene, en realidad, al equipo que le convenía que el campo de juego esté como esté, obviamente, y más allá del resultado, digo, era Mercedes, claramente. Sacó ventaja. Sacó ventaja, y además por los jugadores mismos, nosotros acá cuando hablamos todos los lunes con los jugadores, nos dicen que claramente estos partidos, y de hecho Ricky Cabrera la semana pasada nos contaba, ¿no? Que él le preguntábamos qué pensaba, cómo se iba a dar este partido ante Mercedes, y decía, bueno, va a ser un partido obviamente difícil, pero va a haber que estar atentos al campo de juego porque es un desastre. Y era un desastre, yo creo que si bien es para los dos equipos igual, creo que siempre hay un equipo que se siente más cómodo que el otro. Digo, esto no justifica absolutamente nada, ¿eh? Bueno, yo por eso no quiero caer en la justificación de, bueno, a ver, entiendo tu punto, entiendo lo que decís. Una cosa es entrenar 7 días en la semana, una semana en un campo de juego en el cual vos podés trasladar la pelota,
bueno, ya es conocido que el equipo de a Apuzzo mismo le gusta, tiene jugadores de buen pie, tiene jugadores de experiencia, en donde se siente cómodo trasladando la pelota y no quizás tanto rifándola y tirándola para arriba. Es distinto obviamente entrenar en un campo de juego trasladando la pelota que Mercedes, que ya conoce su cancha, ya sabe incluso lo que siempre decían, a dónde no jugar porque hay un pozo, en dónde no jugar la pelota por abajo porque sale disparado para cualquier lado, en donde quizás incluso podés vos meterte y llevar al barro al equipo para poder obviamente buscar y generar una pelota parada. Bueno, lo sufrió el gallego. Vuelve a flaquear, volvió a flaquear. Un partido donde vos tenés que demostrar, porque además venías de ganar de visitante, que tenías solamente una victoria de visitante con el Porvenir, venís de ganar de visitante ante Puerto Nuevo, que está bien, no ganas 10 partidos, no importa, vos tenés que ir y ganarle. Jugabas con Central Córdoba, que fue el puntero casi todo el campeonato, ahora arrebatada por Ituzaingó, le ganás con claridad y con merecimiento 3-0, lo barres, lo sacás de la cancha prácticamente. Sí. Jugás con Mercedes, que es un equipo que está peleando en la mitad de tabla y la verdad que está, va a ser un logro que si Mercedes logra entrar al reducido, 3-0 me parece un montón. Sí. Y vuelve a dejar otra vez en evidencia y en falta que esta línea de 3/5 también tampoco te sirve de nada. Si bien en un momento le pedíamos a Apuzzo que cambiara, porque como veníamos y no íbamos a llegar demasiado lejos, te volvió a pasar lo que te pasó en la primera fecha con Ituzaingó, donde vos caés por goleada, perdés prácticamente. Español. Es verdad que el segundo tiempo Mercedes jugó mejor que el primero, que fue donde hizo los 2 goles. Sí. Ya a los 5 minutos claro, eso me parece que también te condiciona. Cuando vos tenés planeado un partido, sabés que cómo va a ser, que no va a ser muy lindo de ver, ya a los 5 minutos ir perdiendo. Creo que también te quema un poco los papeles, te patea el tablero. Bueno, y es muy bueno lo que están del otro lado también poniendo. A ver, quedó 8 puntos del puntero Ituzaingó, que empató. No, ya está, pelea. Para mí ya se alejó. La pelea que de quien campeona para mí está entre Ituzaingó y Central. Y te puedo llegar a decir JJ, hasta por ahí nomás. Y después quedó a 2 puntos de quedar fuera del reducido. Obviamente, a ver, lo vemos lejano. Yo calculo que no va a pasar. Bueno, pero tenés que jugar con Claypole, que te viene ahí abajo, y ahora la próxima fecha es con Alem. Que Alem también está ahí. No, y pero además quiere despegarse. Perdió. Entonces también, fueron resultados que Español, si de ganar lo hubiera aprovechado para acercarse, para olvidarse esta cuestión de que si pierde un partido lo alcanza en el reducido, que Español queda fuera del reducido. No, yo creo que es un fracaso. No, es un fracaso y creo que sería un desastre. Para mí no va a pasar igual. No va a pasar. Bueno, de hecho, no sé si ya tenemos en vivo. Bueno, yo hablando con gente. Salimos un poco, lo vamos a meter igualmente, porque obviamente debe estar en llama como nosotros. Pero si Rocco nos da el ok, lo tenemos a Gonzalo Veladrich. Es así, Rocco, vos danos el ok, porque ahí está, ahí lo vemos perfecto. Él, no sé si nos escucha y nos ve, integrante de la Peña 30 de junio. Y te saludamos, Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿nos escuchás y nos ves bien? Sí, perfecto. Hola Daniel, hola Juan, no sé si ustedes me ven y me escuchan bien. Perfecto, excelente. Gonzalo, ya nos vamos a meter, obviamente, la idea es hablar un poco de las actividades que está haciendo la agrupación, cómo nació esta nueva agrupación que tiene, de poquitos años, qué actividades se están llevando a cabo en el club, pero bueno, obviamente sos hincha de Español, sos socio de Español, es inevitable no preguntarte cómo viste el partido de ayer y cómo estás viendo este presente que para nosotros a veces lo vemos con cierto entusiasmo, pero cuando tiene que terminar de definir esta cuestión de ganar un partido y terminar de calzarse la pilcha de candidato, Español nos termina dejando siempre ahí con la duda más que con la certeza. Bueno, está casi todo dicho ahí mismo, ¿no? Primero un saludo ahí a toda la audiencia españolista, gracias por mucha gente viéndote, sí. Primero lo vi en el Zoom, lo vimos ahí en el club, ya de este año nos estamos juntando ahí para verlo en el club. No es lo mismo comerte 3 pepas estando solo en tu casa viéndolo que por lo menos estando todos juntos ahí en el club, así que de última podemos hacer un poco de catarsis. Lo dijeron ustedes bien en el análisis, me parece que suscribo a todo lo dicho, una montaña rusa
futbolística desde la primera fecha, no es el primer 3-0, empezó así el año, si hacemos un poco de memoria. El tema es que ahora veníamos justo de un muy buen partido ante un rival que se supone que es un par, que tiene las mismas expectativas que Español, así que fue bueno, un masazo grande la derrota de ayer en Mercedes, en una cancha imposible, pero bueno, así de imposible como parecía, a los 5 minutos ya habían hecho una jugada y tuvimos que ir a sacar del medio. Así que, bueno, nada, eso, ¿no? Suscribo a lo que dijeron ustedes y ahora tratar de entrar al reducido. No hay mucha más expectativa que esa, me parece. ¿Qué le falta? ¿Qué crees que le falta a este equipo para...? Porque bueno, se sumó ahora en este mercado de pases, había una sola incorporación, se sumó Barbaro, que había dado un buen debut. La realidad es que tuvo un buen debut contra Central Córdoba, asistiendo, generando ocasiones, siendo la verdad que me parece la pieza que le faltaba al equipo, esta cuestión de mitad de cancha hacia adelante, tener ese jugador sí, con experiencia mejor, pero que te pueda desequilibrar y cambiar el ritmo. ¿Qué crees que le falta y por qué crees que Español sufre, sobre todo cuando sale de casa? Bueno, esto como hincha y a título totalmente personal, no creo que le falte, creo que le sobra al equipo. Le sobra, tiene un plantel larguísimo, sobran muchos jugadores y le sobran años. Es un plantel veterano, para decirlo de una manera suave. Falta un poco de piernas. Vos veías ayer a los jugadores de Mercedes, que por ahí técnicamente son inferiores, pero corrían y con eso las espaldas de varios jugadores eran una autopista, un telepase. Me parece que va un poco por ahí la mano. Hubo una cuestión de tratar de mantener el plantel del año pasado. No estaba mal porque la campaña no estaba mal como idea, pero bueno, la realidad es que no está funcionando. Los que andaban bien el año pasado no están andando tan bien este año y el refuerzo que debutó el otro día con Córdoba, la verdad que lo hizo bien, había metido un gol, se lo anularon, después metió una asistencia, la jugada del penal también empieza en un pase de él, me parece que anduvo muy bien, pero bueno, no podemos tampoco depender de un solo refuerzo como para compensar una primera ronda de mitad de tabla. Gonzalo, recién hacías la diferencia entre experiencia y años calendario, porque tener quizás a una persona de tanta edad, que obviamente claramente son jóvenes, pero estamos hablando de futbolísticamente, en competencia con los de Mercedes, que son mucho más jóvenes en un promedio, no le dimos experiencia que obviamente que tener una persona de edad. Y te comparto más o menos lo que van hablando en el comentario, en el chat. Bueno, y hay unos que veo que dice, Martín, por ejemplo, dice, ya son muchos ciclos cumplidos en este club. O sea, lo ves así, ves que quizás, obviamente sin dar nombre, ves que hay algunos que ya tienen quizás un ciclo cumplido. ¿Cómo lo ves vos? Primero, con respecto al tema de los años, sí me parece que es un plantel que tiene una media de edad muy alta. Así todo, uno de los mejores jugadores del año es, muy humilde de punto de vista, Víctor Gómez, que también es uno de los más grandes, con lo cual ahí entra en juego un poco lo que decís vos, que no es solamente la variable de edad, sino también ser pillo, digamos, para jugar. Vos sabés que le tirás una pelota a Víctor Gómez al banderín del córner y va y te la aguanta y sabés que algo de ahí va a sacar. Pero bueno, así todo me parece que falta un poco esa mezcla entre jugadores un poco más grandes, más experimentados, con otros que tengan más piernas. La cuestión de los ciclos cumplidos es algo difícil porque se dice mucho con el diario del lunes, ¿viste? Si nosotros hablábamos antes de las últimas fechas del año pasado, donde el equipo peleó el clausura, también que después se corta Pilar y es un segundo puesto medio mentiroso porque quedás muy lejos del primero. Ahí, si vos preguntabas, y sí, le ibas a querer renovar a la mayoría porque habían andado bien. Sí. Si lo preguntás ahora, después de haber a 24 horas de haberte comido una goleada con un equipo de menos presupuesto y con menos pretensiones también, estás tentado a decir que sí. Me parece que ahí en todo caso, nosotros no somos los que tomamos, por eso te hablo como hincha de título personal, no somos los que tomamos las decisiones. A veces también hay que saber pensar un poco más en frío, o por lo menos en tibio, y no hacerle la sentencia de muerte a nadie tampoco después de una goleada. Capaz que la misma pregunta la hacíamos el lunes pasado después del partido con Central Córdoba
y respondíamos algo distinto, ¿no? Y era todo distinto, claro. Ya vamos a seguir con la gente Sí. y ya vamos a seguir un poco también con la actualidad, pero Gonzalo, contanos un poco acerca de la agrupación. Vemos que están llevando a cabo actividades, que están invitando a gente bueno, del barrio, a gente allegados, que socios, no socios, hinchas, no hinchas. Digo, contanos primero cómo nació esta agrupación 30 de junio. Y bueno, y después te preguntamos si ya te llevamos a las actividades que están realizando, los días, aprovechando también que ahora queda todavía una semana de vacaciones de invierno, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, la 30 de junio nace en el año 2023. Bueno, somos todos socios e hinchas de Español. Algunos nos conocemos de la vieja época, de la década del 80, del 90, de haber crecido y compartido el club en su época de esplendor. Otros, bueno, nos conocemos de la tribuna. Y bueno, lo que empezamos a conversar era que veíamos que no surgía por parte del club un impulso, un empuje a lo que tiene que ver con las actividades sociales, con las actividades culturales, con cuestiones dirigidas a los socios y a las socias de Español, que bueno, esto es una cuestión histórica en el club, siempre el debate entre si es un club solamente de fútbol o también un club social y cultural, como lo dice el propio nombre. Y nosotros nos quisimos acercar un poco de esa parte porque veíamos que nadie más lo estaba haciendo. Nos empezamos a juntar en el año 2023, como le decía hace un ratito. Sí. También un poco con la idea de plantear algunas cuestiones que nos parecían importantes en términos institucionales, en términos sobre todo de normalización institucional, la cuestión de los números, la cuestión de las tierras y demás, que veíamos que no se estaba conversando, no se estaba abriendo a los socios y a las socias del club. Entonces empezamos también a juntarnos y a tener algunas reuniones, pedíamos algunas reuniones con la comisión directiva del club como para poder hablar de estas cuestiones, y un poco ahí fue surgiendo esa doble tarea. Por un lado, conocer y poder aportar desde nuestro lado lo que tenemos a nuestro alcance, como para poder dar una mano en lo que tiene que ver con la normalización institucional, y por otro lado, impulsar las actividades sociales y culturales, tanto para socios y socias del club, fundamentalmente, como también para personas que viven a lo mejor en los alrededores, en los barrios aledaños al club y que a lo mejor nunca lo pisaron. Sí. Así que bueno, ese fue un poco el empuje y ese fue el surgimiento. Más o menos tenemos todos, con alguna excepción, tenemos todos la misma edad, alrededor de 40 años. Yo tengo un poquito más, algunos tienen un poquito menos, pero estamos más o menos en ese número. Y bueno, fue todo bastante sencillo en términos de saber que nos interesaba impulsar esa cuestión en particular, y con Español por arriba de cualquier ambición o pretensión individual. El nombre, bueno, nunca está de más decirlo, nosotros en su momento también lo tocamos, obviamente tiene que ver con aquella toma del año 2000, digo, nace así. Exacto, ese es el origen del nombre. Algunos de los integrantes de la Peña, de hecho, participaron de la toma, que se cumplió hace menos de un mes, se cumplieron 25 años, hicimos un evento grande, bastante lindo ahí en el club a propósito de esa fecha, y tiene que ver, Daniel, con eso que acabas de mencionar. Excelente. Y las actividades que están llevando a cabo, contanos un poco, vimos que están haciendo taller de murga, de teatro, alguna que otras actividades que están llevando a cabo. Decime los días, las actividades, los horarios, entre qué edad y qué edad, todas estas cuestiones también, como para después, obviamente, si la gente no nos está viendo, hacemos un recorte, ¿no? Y también lo subimos como para informar, ¿no? Obviamente. Espectacular. A ver si me sale todo, porque estamos en plena vacaciones de invierno, sí. Entonces tenemos el calendario modificado para la ocasión. Primero, decir que más allá del recorte, que está buenísimo, y de mi memoria, que no está tan buenísima, tenemos una cuenta de Instagram que es 30dejunio.cde. Entonces ahí también es más fácil entrar y ver los horarios. Pero a grandes rasgos, decir que tanto la semana pasada, como bien decía vos hace un ratito, esta semana, estamos en plenas vacaciones de invierno, con lo cual tenemos actividades martes, jueves, sábado y domingo, de 15 a 18. Todos los días hay talleres diferentes. Ponele, ayer domingo tuvimos
el taller de murga, que esa es una actividad habitual, y tuvimos una obra de teatro, eso sí es una actividad especial, hacía mucho que no había una obra de teatro en el club, y vinieron de la escuela de Nini Marshall a hacer una obra ahí al club, más que nada para chicos y para adolescentes. Las actividades de vacaciones de invierno están focalizadas para ese público, son multiedad, puede venir alguien que tiene 5 o 6 años, puede venir alguien que tiene 16, 17, está pensado de esa manera, pero es fundamentalmente para los pibes y las pibas que están de receso en la escuela. Esta semana tenemos actividad martes y jueves, mañana tenemos talleres desde las 3 de la tarde, tenemos taller de juegos corporales, hay un taller de teatro, después el jueves tenemos taller de dibujo, el sábado íbamos a tener actividad, pero con el tema de que se juega el partido con Alem, sí. Bueno, obviamente las actividades las modificamos, las pasamos todas al domingo 3, y ese va a ser el día de actividades de cierre de vacaciones de invierno. Vamos a tener el taller de murga, vamos a tener un taller de yoga para niños y adolescentes, y vamos a tener un taller de experimentos, todo eso el día domingo. Y ahí cerramos las vacaciones de invierno. Y después de eso volvemos a nuestras actividades habituales, que están mayormente focalizadas los fines de semana. Sí. Solo tenemos apoyo escolar de primaria, tenemos taller de ajedrez, vemos los partidos de visitante de español en el Zoom, tenemos el taller de murga, tenemos abierta la biblioteca, el Luis Soler Camino, que es una biblioteca que fue reabierta, no es una biblioteca que hayamos generado nosotros como Peña, sino que ya funcionaba por impulso de la Subcomisión de Cultura del año 2018. Después quedó cerrada durante la pandemia, nosotros lo que hicimos fue reabrirla, así que también cada vez que hay actividad en el Zoom, está abierta la biblioteca para quien la quiera consultar. Bueno, esas son a grandes rasgos las actividades que tenemos. ¿Cuáles son, Gonzalo, las necesidades que ves que en estos tiempos más necesitan? ¿No necesitan una mano? También para la gente que obviamente estamos compartiendo, obviamente en Instagram, @30dejunio.cde, lo que más están necesitando, o sea, o que la gente se acerca y siempre viste que hay algo porque vale aclarar, obviamente, para el que no sabes, es una red de contención importante. La agrupación ofrece eso, que obviamente acaparar esa atención. ¿Y dónde ves que está más el fuerte, por decir una manera, de la agrupación? Mirá, lo que tiene que ver con la cuestión de las necesidades, Juan, te diría que es, primero, la revinculación de las personas que estuvieron en el club y que por algún motivo se alejaron. Esa es parte de la tarea principal para nosotros y para nosotras. Eso es fundamental, que los viejos socios y las viejas socias del club vuelvan al club, que las personas del barrio vengan y conozcan el club, se sientan cómodos. Nosotros lo que empezamos a ver en el 2023, una de las cuestiones que nos planteamos era esta, y lo primero que dijimos es, pero nosotros vamos a invitar a la gente al club, y a veces no están las instalaciones previstas como para poder recibir. A nosotros mismos nos pasaba que nos juntábamos en el club y por ahí nos sentábamos en las tribunas. Entonces ahí fue la cuestión de habilitar un espacio nuevo dentro del club, como es el Zoom de socios y socias, para que conviva y coexista con los otros espacios que también existen. Entonces eso es lo primero, tratar de que los que se alejaron vuelvan al club y de los que no lo conocen lo vengan a conocer. Eso nos parece fundamental, y tratar de ampliar esa red. Sí. Después, en lo que tiene que ver con las cuestiones materiales, bueno, están más vinculadas con las propias actividades que llevamos adelante. Tenemos apoyo escolar de primario y de secundario, siempre nos vienen bien útiles escolares, nos vienen bien calculadoras científicas, que es algo a veces un poco difícil de costear, nos vienen bien los pisos esos de goma eva tipo tatami, los que se encajan como si fueran un rompecabezas, eso nos viene súper bien. Esas cuestiones siempre suman, pero insisto que lo principal no tiene que ver tanto con lo material como con lo humano, ¿sí? Tratar de sumar, de ser la mayor cantidad posible y volver a darle esa vida social a español, que es la vida social que nosotros vivimos y que nos interesa que pueda, no de la misma manera, porque sabemos que es otro el contexto, sabemos que es otra incluso la ciudad deportiva. Tenemos, en ese sentido, no nos guía la nostalgia, tenemos muy claro dónde estamos parados, pero sí tenemos también muy claro que
nos interesa un modelo de club que haga hincapié no solamente en la parte futbolística, que también nos interesa, porque somos hinchas, muy hinchas, sino también en la parte social, en la parte cultural, en la articulación con el barrio, en la articulación con la colectividad española, cosas que no se deberían haber perdido nunca. Qué importante esto, ¿no? También de remarcar cuestiones o puntos que también recién nombrabas a Español Cultura, ¿no? Con Ever, con Joan también, y por ahí uno piensa, ¿no? Y reabrir una biblioteca y hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, es importante que se tomen también la posta, ¿no? Y que se continúe haciendo cosas, porque uno a veces por ahí piensa que tal vez, este ladrillo que se puso, esto es al dope, y la realidad es que no, que es importante esto, que se siga en el camino y en el tiempo. Y Gonzalo, te consulto, ¿qué vislumbrás vos para la agrupación? ¿Cuál es la idea? Si en un futuro también, obviamente, es volver a encontrarse, es pertenecer, pero en cuanto crezcan un poco también, me imagino que también va a ser meterse de lleno en la política del club, ¿no? Bueno, hay cuestiones que no tenemos todavía conversadas como para poder darte un punto de vista así a nivel agrupación. Por de pronto tenemos objetivos que son más de corto y de mediano plazo, que tienen que ver con el desarrollo de estas actividades, poder ampliar, poder seguir avanzando. El Zoom no puede ser nunca un punto de llegada. El Zoom tiene que ser en todo caso un punto de partida, y poder pensar en cuestiones más vinculadas a poder generar nuevos espacios, de vuelta, poder multiplicar la cuestión humana, generacional. Incluso en Español hay un bache generacional, lo vivimos todos, vinculado con la quiebra, con la pérdida de algunas hectáreas de la ciudad deportiva, etcétera. Hay un bache generacional, hay una generación que no está. Venimos a decir que hay dos generaciones que no están. Para los que tenemos 40 y pico, el laburo importante que nosotros tenemos y al que apuntamos es a dejarle a las generaciones que vienen un club mejor que el que nosotros estamos recibiendo, digamos. Ese es nuestro objetivo principal. Tenemos que tratar de pensarlo a largo plazo. Muchas veces cuando se piensa en las cuestiones de la política del club, tomo ahí tus palabras, Daniel, como lo habías planteado vos, sí. Se piensa en términos a veces electorales, se piensa en términos de listas, y a veces se deja un poco en segundo plano lo que tiene que ver con la construcción de modelos de club, con la construcción de modelos de gestión, y me parece que ahí perdemos un poco el eje. Por eso te decía hace un rato, Español por encima de los nombres propios. Nosotros eso lo tenemos muy claro, y por eso nos resulta tan fácil laburar y somos varios, no pensamos todos de la misma manera, no votamos todos de la misma manera, no tenemos la misma trayectoria adentro del club, no tenemos la misma historia en el club, y sin embargo al momento de trabajar nos sale muy fácilmente. Son muy escasas las situaciones de conflicto que tenemos que gestionar, y eso tiene que ver con una cuestión tan elemental como tener a Español primero. Y tener a Español primero quiere decir ponerse a pensar cuál es el club que queremos. Y esta idea de cuál es el club que queremos también nos parece que es una pregunta para abrir el juego. Y me parece que el club es el lugar indicado también como para poder pensar estas cuestiones. Sí. Bueno, eso, ¿qué club queremos? Tanto en lo que tiene que ver con infraestructura, como lo que tiene que ver con lo futbolístico, como lo que tiene que ver con la cuestión social, como también incluso lo que tiene que ver con la cuestión electoral, pero no solamente con la cuestión electoral, porque si no estamos siempre pensando en el corto plazo, y de vuelta perdemos de vista la posibilidad de pensar un club para las próximas generaciones. Es importante lo que decís, obviamente, adhiero, Gonzalo, pero también obviamente celebro, yo creo que mucha gente también es como vos decís, no hay una generación, quizás dos, que no llegaron a vivir español como sus viejos o como sus abuelos, pero yo de este lado, como medio y después como hincha y como socio, también yo celebro la llegada de ustedes, porque obviamente eso te abre el abanico más allá de estas cuestiones culturales y de actividades. Para mí también sería importante que ustedes también tengan injerencia en determinadas situaciones del club, o tomen determinada
tomen determinadas decisiones. Claro. Obviamente que es muy incipiente, obviamente que están comenzando, pero digo, me parece que desde ese lugar es algo a celebrar y es algo que en algún momento, más allá de esta cuestión, lo van a tener que tener en cuenta, porque digo, va a ser muy sano también para el club que nuevas generaciones empiecen también a tomar decisiones y también haya un poquito de recambio, obviamente cada uno esperando su lugar y su momento. Digo, me parece que es algo también a tener en cuenta. Gonzalo, a mí siempre me gusta preguntarle a la persona, a los jugadores muchas veces. La pregunta que le hacemos es qué conocían de español, qué sabían, vos cómo arrancaste, quién te llevó por primera vez. Que me gusta también jugar con un poco con la nostalgia, me gusta jugar un poco con la nostalgia a mí, Gonzalo, así que está muy bien. A mí también, pero trato de que no me tome la nostalgia, porque si no, español se vuelve un poco invivible, ¿no? Tuvimos tan buenas épocas que a veces después ver cómo estaba la cancha de Mercedes el otro día es un poco deprimente, así que está bien un rato de nostalgia, me sumo, Daniel, a eso, y aprovecho para decirte un par de cuestiones por lo que dijiste recién, me parece importante. Primero, una cuestión que me parece bueno puntualizar, que los que estamos en la 30 de junio no es que llegamos, tenemos una historia de décadas en el club. Lo que no teníamos era esta cuestión de decir juntémonos, organicémonos y empecemos a laburar en vez de todas voluntades por separado. Hagamos una peña de socios y de socios y empecemos a laburar juntos. Fundamental. Eso por un lado. Antes de contarte cómo llegué al club, con respecto a la cuestión de las decisiones, nosotros tenemos muy claro, a diferencia de, algunos de nosotros integrábamos la subcomisión de cultura en el 18, a diferencia de esa experiencia, nosotros decidimos ser una agrupación de socios, fue algo que discutimos en su momento, y sabemos que no es lo mismo ser una peña de socios que ser una subcomisión. Ya el propio nombre te está marcando ahí una cuestión que tiene que ver casi hasta con un tema de organigrama. Con esto lo que quiero decir es que nosotros no estamos en la posición de poder tomar decisiones, porque no somos, ninguno de nosotros es parte de la comisión directiva en términos formales. Sí. Por supuesto que eso no quiere decir que no nos interese, y de hecho siempre dejamos claro, y lo dijimos desde las primeras reuniones que tuvimos con la comisión directiva, que nosotros estamos ahí también como para aportar nuestro grano de arena, siempre poniendo español adelante. Nosotros no estamos acá para disputar egos ni para impugnar nombres propios, porque nosotros vemos también que en la historia del club hay mucho de eso, hay mucho de, no, pero en tal año hizo tal cosa. Entonces, cuando empezás a poner esa especie de españolómetro, y terminan todos impugnados, ¿viste? Se vuelve muy difícil poder construir, o terminan siendo construcciones muy marginales o muy minoritarias. Nosotros nos pusimos a disposición desde nuestro lugar como para poder formar parte de los espacios de decisión desde nuestro lugar. Participamos, por ejemplo, en la comisión, fuimos convocados y aceptamos participar de la comisión la comisión ad hoc por el tema del comodato, de las tierras y demás, y lo aceptamos diciendo que en todos los lugares donde esté en discusión cuestiones que atañen a la vida institucional del club, vamos a estar y vamos a dar nuestra opinión, y vamos a hacerlo siempre poniendo a español por delante de los intereses, incluso de una agrupación como la nuestra. Entonces, eso me parece importante hacer esa aclaración. No tomamos las decisiones, pero eso no quiere decir que nos desentendamos de las decisiones que se toman en el club, ni todo lo contrario, te diría. Okay. Volviendo un poco al recorrido, nosotros tenemos ahí en el Zoom, y esto también invitamos a los socios y a las socias de larga data que tengan también este dejo de nostalgia que tenés vos, Daniel, ahora. Tenemos en el Zoom de socios y de socias, que eso ya estaba en el espacio de la antigua subcomisión de cultura, los libros de registros de asociados, para que lo puedan venir a ver, para que se encuentren, si saben cuándo se hicieron socios, que vengan, que se encuentren ahí en los biblioratos donde aparecen los nombres, las fechas en las que se asociaron. Hay fichas de socios muy, muy antiguas, desde la década del 50, o sea, desde los orígenes mismos del club. Y en mi caso particular, toda mi familia, mi viejo, mi vieja, mis dos hermanos y yo nos asociamos en el año 1984.
año glorioso si los hay. Sí. Y el primer recuerdo de ir a la cancha con mi viejo era, bueno, mi viejo jugaba, en la glorieta jugaban, en la glorieta en el verano y en el bufete en invierno jugaban al tute subastado, los varones por un lado, las mujeres por el otro, y cuando era día de partido, las mujeres se quedaban jugando y los varones iban al estadio, y bueno, ahí mi viejo con su grupo tenían un par de palcos, así que ese es el primer recuerdo, es en el año 87, si no me equivoco, un partido con Armenio, los dos en primera división, y bueno, a pesar de no venir de familia de hincha de Español, Sí. En mi caso fue así, amor a primera vista, así que de Español de toda la vida y con una sola casaca. Perfecto. Gonzalo, tenemos, Sí. tenemos audio, acá también tenemos saludos de la gente. Hernán Collins, qué lindos españoles ese chicos. Bueno, Divina Justicia, muy buenas las meriendas que realizan para los chicos. Ahí le está dando un visto bueno. Leandro Vázquez, Grande Gonza. Exactamente. Tenemos, saludos, obviamente, mucha gente Sí. prendida, obviamente, me imagino que mucha gente de la Que agrupación reconoce también la labor que están haciendo, que eso también es grato, es bueno, ¿viste? Recién hablaba Dani y decía, bueno, está bueno el renuevo también, ¿viste? Que se vaya renovando la visión, porque las necesidades de antes no son las mismas que la de ahora, la que hoy, la actualidad socioeconómica, todo, no es lo mismo de antes que lo de ahora. Y no sé si tienes, Rocco, tenés ahí un audio, que nada, los oyentes que te mandan audio, tenemos un audio para vos, Gonza. A ver, una puteada. Hola a todo el equipo de Soy Gallego. Bueno, aprovecho la presencia de Gonzalo en el programa para consultarle si recibe algún tipo de apoyo de parte del presidente del club o de la comisión directiva, o simplemente les prestan un lugar y ellos desarrollan sus actividades sin ningún tipo de intervención de parte de lo que sería la comitiva del club, ¿no? Más que nada porque me tocó ser parte de un grupo de personas que realizamos trabajos y lejos de recibir ayuda existía un tipo de ego que no nos dejaba trabajar por y para el club. Así que nada, consultar eso, si de parte del club, comisión directiva, presidencia, recibe algún tipo de ayuda o simplemente prestan el espacio. Sí. ¿Respondo? Sí. Bueno, el concepto de prestar un espacio no entra un poco no cuadra demasiado con la idea de ser un socio del club. Digo, ¿no? Si sos socio del club, Claro. no te están prestando un espacio. En todo caso, los socios y las socias del club tienen derecho a usar esos espacios, básicamente porque los clubes son de los socios y de las socias, como decimos habitualmente. Eso me parece una cuestión importante, lo cual no quiere decir que cualquiera lo pueda usar de cualquier forma, en cualquier momento, desde ya que no estoy diciendo eso, sino la idea de que los lugares se prestan. Nosotros lo que hicimos en su momento fue proponerle a la comisión directiva, en las reuniones que nosotros le solicitábamos, un espacio, el espacio que nos dijeron que como habíamos hecho en su momento en el 2018, Sí. con la subcomisión de cultura. Bueno, en este caso el espacio era el viejo lugar de Maestranza, que estaba muy, muy detonado. Por eso durante 2024 dedicamos casi todo el año a ponerlo en condiciones. En mayo entramos ahí y en diciembre lo inauguramos. Hubo que hacerlo completo, ni piso había. Y lo inauguramos como un espacio para los socios y las socias del club. Después, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades, nosotros tratamos de autogestionarlas. Tratamos y lo logramos, de hecho. No estamos pidiéndole a la comisión directiva recursos, ni mucho menos. Lo único que sí les pedimos hace unos meses, cuando empezamos con algunas actividades nuevas, en el Zoom, en una reunión les planteamos que no queríamos que fueran actividades de una peña de socios, sino que fueran actividades del club. Claro. Con lo cual nos interesaba que la difusión de esas actividades se hiciera también por los canales oficiales del club, y eso fue bien recibido, y las actividades que nosotros llevamos adelante vemos que están replicadas en las redes oficiales del club.
Es un paso eso, ya, porque Sí. ya que te den difusión, me parece... Están reconociendo, obviamente, y están abriendo. Sí, no, es importante que también desde el club también se lleve a cabo esa difusión, porque por ahí en otras cuestiones a veces queda escueto el mensaje. Me parece que acá hay que ir a comunicar con fuerza. Gonza, ¿algo más que vos quieras decir? La verdad que es un placer, obviamente, y te repito, celebramos desde aquí la aparición de esta nueva agrupación. Más allá, obviamente, del recorrido que pueda tener cada uno de manera individual, me parece que generar comunión, generar un espacio, una agrupación en este caso, me parece fundamental para abrir el debate, para que se escuchen otras voces, para que también, obviamente, ayudar desde el lugar que toque ayudar, y para que además cada día seamos más, ¿no? Que en definitiva es lo que todos queremos, ¿no? Acá siempre decimos que haya más medios, que haya más agrupaciones, que seamos más en definitiva, porque eso va a ser importante para el club y va a ser fundamental para indefectiblemente para va a ser, desarrollarse. claro, va a ser beneficioso para el club, ¿no? Claro, el único benefactor acá es el club, recién lo que decías, por y para el club, o sea, por y para el socio. Celebro obviamente lo que decías, abrirle, que no sea de la Peña Agrupación 30 de junio, no, es para que el beneficiario, el benefactor, sea el club, o sea, nadie por encima de la institución, nadie por encima del club. Y que también haya, esto también despierte también mucho el llamado de decir, bueno, así como lo hizo la agrupación, que haya también otras personas que digan, bueno, lo queremos hacer, todo tirando para adelante y por el mismo lado, obviamente, y que el día de mañana, sin entrar obviamente, la nostalgia nos tiene que servir, quizás, porque uno muchas veces la nostalgia cae en el añorar y piensa que todo va a ser como antes, pero lo pueden usar de otra manera. La nostalgia es, lo pudimos hacer una vez, lo podemos hacer de nuevo. Sí, a nosotros completamente de acuerdo con eso, muy agradecido por todo este espacio, todo este tiempo, como para poder comentar un poco las cuestiones que estamos llevando adelante. Nos interesa mucho construir comunidad. Creemos que los clubes, todos los clubes, no solo Español porque es el club que amamos y es el lugar que nos parece más hermoso del mundo para estar laburando ahí, para poner el cuerpo, la energía, el tiempo, sí, construir comunidad en los clubes. Generar cohesión, eso también me parece importante. Español tiene esta cosa de que a veces sin ser multitudes, todos estamos cada uno en su tribu, entonces es como, no, esto lo hace aquel, no, esto lo hace el otro, Sí. Y eso va generando como eso ego. Mucho sector, ¿viste? Mucha sectarización que no está buena, no es un tiempo... Digamos, no es la realidad institucional la que nos toca atravesar, la que nos demanda justamente eso. Creo que nos demanda lo contrario. Estamos en un momento además en el que se están definiendo cosas importantes en el club, cuestiones tan elementales como, por ejemplo, saber qué superficie vamos a poder utilizar y por cuánto tiempo. Sí. De ahí todo lo demás que queramos incluir. Con lo cual, lo único que me gustaría agregar es decir que lo que decía hace un rato, vengan al club. Si alguno está dudando, hace mucho que no viene, vengan al club, vengan a las actividades que proponemos nosotros y al resto de las actividades que hay también en el club. Ocupemos el club, habitemos el club, disfrutemos el Club Deportivo Español. De eso se trata un poco, ese es el sentido que tiene, en particular en las actividades que llevamos adelante en el Zoom, decir que son gratuitas, decir que son abiertas a la comunidad. Obviamente están dirigidas a los socios y a las socias, pero si hay alguien del barrio que no es socio y quiere participar de las actividades, bienvenido sea. De eso se trata. Las actividades de vacaciones de invierno, alguien lo decía por ahí en el chat, incluyen también una merienda para los chicos y las chicas que vienen a participar, pero más allá de estas cuestiones, volvamos a encontrarnos con esa idea de estar y de disfrutar en nuestro club, que me parece que es que es lo más importante y que es el sentido que tiene todo lo que hacemos nosotros, lo que hacen ustedes con el programa. Bueno, el fútbol a veces nos excede un poco, no podemos manejar tanto esas variables, sí la de tratar de impulsar vida de club, de eso se trata un poco todo esto. Gonza, te mandamos un abrazo grande, gracias por este largo rato que estuvimos charlando, y bueno, siéntanse con la libertad de
de mandarnos un mensaje. El programa obviamente tiene los micrófonos abiertos para comunicar y para decir absolutamente lo que quieran. Aquí somos, la idea es que cada uno pueda decir lo que quiera. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar. Gracias a ustedes, gracias por todo este espacio y un saludo al pueblo españolista. Abrazo grande. Abrazo. Pasó entonces Gonzalo Veladrich, integrante de la agrupación 30 de junio. Y mientras, Juancito, esto va a tener que ser rápido. Mientras hacemos el sorteo del budita catalano, Johnny Benite, que nos vamos acomodando. Vamos con la información, con la columna de Johnny. Y Pablito, enseguida vos también lo vamos a tener a Pablito Mancini porque nos va a traer toda. ¿Con quién se va este budita catalano? ¿Nos va a traer todo qué? ¿Todo qué? Nos va a traer una cultura. La cultura va a acercar, va a unir dos mundos, dos países como el español, como Argentina, como el viejo continente, como como el continente americano. El tipo va a linkear. El tipo es un linkeador nato. Perfecto, y para eso va a estar aquí. Johnny, vení, acércate. Anda acomodándote mientras hacemos el sorteo en vivo. El sorteo en vivo, estamos haciendo el sorteo con todos, obviamente, los que cumplieron. Lo que recién hablamos la otra vez, el requisito para. Era fácil el requisito. ¿Cómo estás, Johnny? El requisito era fácil, vamos a estar acá. Ni bien, a ver. Tenemos acá, vamos a estar colocando. El requisito era darle me gusta. No puede. Sí, no, la verdad que es terrible, ¿no? Esto se borra. No es fácil igual. Ya lo había copiado y pegado, claramente. Ahí tenemos está. Todos, a ver si Rocco, casi me equivoco. Si Rocco acá ve todos los integrantes. Aprete. Y vamos a apretar, a ver. Vivo, se confundió una vez más. Vamos a ver quién es el que gana el budita. Apretamos. Qué lindo que está el budita. Está hermoso el budita. Está hermoso el budita catalano. Vayan a llegar a seguir a los amigos. César, y acá dice. Ganador, pone graf César.t.Rodríguez López. El ganador, sí, señor, César.t.Rodríguez López. Tocayo mío ese. El ganador. Pero no, de apellido. Sí, de apellido. De apellido, no no favorecer a alguien, ¿no? No es familiar mío. Quiero aclarar de entrada. Se ganó el budita. Qué hermoso el budita. César.t.Rodríguez López. Se ganó el budita. Ya ahora lo estamos poniendo. La verdad que está explotando. El chat está explotando. Televisión Bizarra que ahí apareció. Me parece que es un chanta. Recién nos acaba de poner. Está tirando las bombas y se va. Hay mucha gente que estuvo acá hablando. Hernán Coli, querido español, grande chico. Mari Fernández, excelente. Gonzalo Peña acá acompañando. Iñaki Pérez, programón, gente. No hay. Bueno, esto. ¿Qué dice? Dice, no hay un Buda Vivanco. Dice. Vamos a ver. Televisión Bizarra, ¿no? Claro, está picante. Bizarra. Yo me corro más para acá. Escúcheme, Rocco. Venga, señor. ¿Quiere primero las rapiditas o vamos con la columna de Johnny? ¿Vamos con la rapidita, le parece? Sí, usted vaya preparando la columna que seguramente tiene preparado. Y ya te digo, mientras va preparando las rapiditas. No, claramente que lo vas a presentar. Ahí acabamos de poner, a ver, subí, el otro día veía que gente etiquetaba a Soy Gallego. Y está bueno, subí tu foto al Instagram y etiquetanos, @SoyGallego, ok. Estamos saliendo por Radio Güemes AM1050 y estamos saliendo en simultáneo con el canal @SoyGallego. Suscríbete también al canal Soy Gallego, ok. Sacate, que después al final del programa vamos a estar pasando tu fotito, dónde lo estás viendo, con qué plataforma lo estás viendo, con la televisión, con el celular, con qué. Y tenemos las rapiditas. ¿Me deja mandar un saludo a mis compañeros de trabajo que están todos prendidos? ¿Que yo conozco? No, bueno, algunos conocen, algunos no puedo conocer a todo el mundo. Pero usted sabe por qué lo conozco. Cálmese. Las rapiditas son presentadas por nuestros amigos de Ferreterías Dani, la única ferretería en el mundo donde usted va, pide la cosa, del coso, del cosito, Dani lo mira, sí, dice, pibe, no hables más. Lo busca, viene y te lo da. Las rapiditas son presentadas por Ferreterías Dani. Así es, y las rapiditas, se vienen als rapiditas, dice y el graf, pero no importa, se entiende. La rapidita número 1, la selección femenina de España no pudo coronar el día de ayer tras caer en la final de la Eurocopa Femenina frente a Inglaterra. El encuentro había finalizado 1-1 en el tiempo reglamentario y en los penales las inglesas estuvieron más efectivas y se quedaron con la victoria por 3-1. Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro, se quedó con el premio MVP del certamen, o sea, la más valorada.
Rapidita número 2, y están jugando ahora, están en el entretiempo, empata Argentina, la selección argentina femenina está empatando 0-0 frente a Colombia por la semifinal de la Copa América de Ecuador. Las dirigidas por Portanova buscan meterse en la final del certamen que les asegura un lugar en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Ya tienen, por haber llegado a la semifinal, ya tienen el cupo ahí de los Juegos Panamericanos. Y la rapidita número 3 también Argentina, dice la selección argentina sub-17 venció con un contundente 3-0 a Alboraya por una de las semifinales del torneo Cotif La Culdía, y se metió en la final. El conjunto dirigido por Diego Placente sigue poniéndose a punto de cara al Mundial Sub-17 de Qatar, que comienza el mes de noviembre. Va a estar jugando Sub-17 que mandaron, viste, para que vayan a jugar, pero es un certamen que disputa el Sub-20, Dani. Clarísimo todo. ¿Dónde se está jugando? Después me lo dice después. Rocco, querido, ¿cómo dónde se está? La próxima semana se podrá hacer el programa acá, porque yo quiero tener a Johnny de entrada, a Pablo de entrada. Me gusta más la mesa redonda. Soy los caballeros de la mesa redonda, claro. Los caballeros, ¿no? Sí, los caballeros de la mesa redonda. Pero eso nos acota, o sea, si viene una chica ya no podemos. Bueno, sí, está abierto y estamos en otra época. Johnny, ¿qué tiene para hoy? Sí, tenemos la venta de Vélez a Valentín Gómez. Sí. Se fue al Betis. Valentín Gómez, ¿te acordás? Que se fue, ¿no era el que compró Estudiante, Foster Gilet, que había comprado? No, lo compró, lo quiso comprar. Sí. Era se iba para River. Sí. Y cerró, no se fue. Y de vuelta lo quisieron comprar y dárselo a un equipo brasilero. Sí. Y no pudo también. Volvió a Vélez. 6 meses. 6 meses. Y el pibe se enojó, supuestamente se enojó. Sí. Y le dijeron que no quería estar más en Vélez. Chao. Chao. Y bueno, y le contaron al Betis, y Betis puso 5,5 millones de euros hasta el 2030. Yo también me quiero enojar así en mi trabajo. Pero poco, es poquito, igual, ¿no? para lo que querían dar, poquito. Igual Thiago también. Otro más que se reveló, sí. Thiago Valentín, sí. De Vélez. También puede quedar libre en diciembre o lo venden. Pero también se va al fútbol español, todavía no se sabe, pero hay mucho. Hay un rumor que lo quiere también el Villarreal. Bueno, Villarreal. Hay que estar ahí ¿sabe siguiendo. Que sí? ¿Sabe que ya tiene un contrato de palabra sí. Para a partir de enero ser jugador del Villarreal? Sí. Perfecta la información que nos trae Johnny, porque claro, porque son jugadores argentinos con muchísima proyección que van a terminar jugando en el fútbol español, en este caso en el Betis y en el Villarreal. ¿Qué más trae? La tabla, la zona B, está calentita. Camionero está puntero, sí. Pero lo tiene a Luján, se quita a 3 puntos. Se metió Luján, ¿eh? Sí, se metió en la pelea también. Sí, y Estrella Azul está a 6 puntos. ¿Sabes por qué me gusta que usted venga? Porque Español va a terminar jugando el reducido. Sí, y sí. Usted es el que nos va a traer la información de todos los equipos de la zona B. Y bueno, el otro día... Ahí está, ahí lo estamos viendo en pantalla. Camioneros. Sí. Camionero, sí. 40 unidades, Luján 3, yo no puedo más, 37. Luján 37 sí. Y 30 Estrella del Sur. Sí. Me dijo usted, ¿no? El otro día que hay que tener cuidado con Estrella. Estrella, sí. Bueno, nos puede tocar, porque está Nahuel Gómez en Estrella, español. Sí, está Nahuel Gómez. No juega mucho, pero sí. Bueno, tráiganme información. Yo lo que quiero saber es porque yo creo que Luján le va a terminar arrebatando el primer puesto a Camioneros. Sí. Esto obviamente es y seguramente... Si no pasa nada raro, claramente. No, seguramente, bueno, no sé si va a pasar o no, pero tráiganme información de Camioneros. Camioneros, ¿sí? Esta fecha que estaba jugando, le tuvo mucha suerte, mucho empate, y los de abajo muchos no ganaron. Claro, dejó puntos en el camino, pero los de abajo no aprovecharon. Como Español ayer. Sí, pero bueno, Español. Pero al revés. Una cancha que no se podía jugar. No se podía jugar. Y la defensa, más o menos. Y el arquero se comió el segundo gol. Bueno, también. Sí, usted una cosita. Nosotros después dejamos la cara acá. Usted va más al hueso, pero está bien. No, está perfecto. Yo puedo decir una cosita nomás. Diga, la que aire suyo. Hay cosas de fútbol. Estamos en la buena y en la mala, ¿no? Sí. Siempre. Más en la mala que la buena. Hay gente que gana y dice, no, son los mejores, son los semana pasada, sí. Messi. Sí. Ahora perdieron y empezaron a hablar, no, que no trajimos refuerzo, que los jugadores que tenemos son mayores de edad,
hay gente que dice eso y no me gusta. Me siento interpelado por Johnny. Sí. Porque, bueno. Sí, pero yo digo que hay que aguantarlo. No, es que nosotros ¿Sabes qué pasa? ¿Hace cuánto que aguantamos? Es como que el segundo, es la famosa típica del segundo semestre. Yo le tengo fe. Pasados los semestres. Yo le tengo fe porque sí. Ayer jugó en una cancha horrible. A mí lo que me interesa es. Pero le puede tocar en la reducción. La zona B. Sí. ¿Qué equipo nos puede complicar? Prepárese usted. Dale. Y la zona B. ¿Qué equipo de acá que ve la zona B, que lo estamos viendo ahí? Bueno, saquemos a uno de los Lujano Camioneros porque va a salir primero. Yo le tengo fe, como te dije, a Estrella Azul. ¿Los puede complicar? Pero ¿cuál nos puede complicar? No le tenga fe porque lo llevamos a jugar nosotros. No. Va a ser nuestro rival, no le tenga tanta fe. Con esto, usted tiene Camionero ya está. Sí, no sé casi. si tanto, pero Camionero, Luján, Estrella, Sportivo Barracas, Argentino Rosario, Juventud Unida y Atlas, que Atlas es más goleado de todo el torneo. ¿Con cuál? Si tiene ¿con cuál quisiera jugar? Y le juego para mí con Atlas. Y sí, Con claro, Atlas. Juan. Y sí. No, a ver, pará, Estrella y capaz que juegan con Camionero. Y vieron que Español tiene menos goles que la mayoría. Está Camionero primero y segundo está. Este dato Me mata. Primero está Camionero Sí. con creo que tiene 25 goles. 25 goles, después está Español. No tiene muchos goles en contra Español. En contra. Sí, en Español, contra. acá me dice que Español tiene 17 a favor, 15 en contra. Estamos ahí. No es mucho gol y no lo hicieron. Mirá Camionero 6 en contra. Habrá levantado, le puso un camión, Escaña. Puso en el arco. Qué lindo ir a jugar con camioneros. Habilitar todas las visitantes. Que vengan Qué lindo. 15.000 camioneros. ¿No? Olvídate. Se juntan más que para Todo. ir a la CGT. Todo a las arcas del club, obviamente. ¿Y el sábado a qué hora juegan? Ya vamos a estar, Ya vamos a la próxima fecha. Mientras Rocco nos pone la próxima fecha y le agradecemos por estos minutos. Venga, Pablito. Gracias. Y así es. Lo vemos la semana que Dale, viene. lo vemos la semana que Sí. viene. Sí. Después le Ah, vamos a pantalla pedir completa, si información. quiere. La gente le va a empezar a pedir información también a usted directamente qué es lo que quiere que nos traigan. Dale. Así que muchas gracias. Dale, muchas gracias a Sí, ustedes. hay saludos Dale. para usted también. Dale, Johnny. gracias. Hay saludos. Ahí tenemos también, bueno, está Eliseo Guizarra, de Cable Gonza. Tenemos la tiene próxima respeto, y la próxima fecha, y la presenta. Acá la tenemos, que es la próxima fecha. En pantalla está saliendo, lo estoy volviendo loco, Rocco, me parece. Y lo presenta Pañolera Niers. Bueno, está confirmado, sábado 15:30 horas. Deportivo Español recibe en el Estadio de España a Leandro Alén. Un equipo compliquete, Dani. Un equipo que viene, gana, pierde, viene mucho una montaña rusa. Y tenemos, bueno, la tabla de posiciones. Ahora que lo presenta Refrigeración de Sam, y ahí lo vemos en pantalla. Ituzaingó puntero con 34 unidades, empató 0-0 en la previa de Español con Central Córdoba de Rosario 33, luego JJ Urquiza con 33, ahí ya Verazategui que fue el único que aprovechó 30 unidades, y Deportivo Español con 26, y lo que recién le decía, Alén con 25, Clepelo con 25, y enseguida Mercedes con 24 unidades que aprovechó. ¡Qué lindo! ¡Opa! Sabe que no le escuché nada, ¿no? Pero la gente seguramente lo escuchó. Sí. Freddy Krueger, un Mate Rocco, Kruger. Póngame esta cámara porque a Televisión Bizarra esto le va a gustar. Vamos a tener que hacer el premio, ¿no? El premio Freddy. El mate, sí. No, ¿quién fue el Freddy de ayer? ¿No? El Freddy. el original. Claro. ¿Quién fue el Freddy Krueger de ayer? Está muy Claro, bueno. ¿quién fue otro Dígalo personaje? en voz baja, porque decirlo en voz baja, porque. Bueno, yo soy más del Beetlejuice. ¿De quién? Está bien. De Beetlejuice. ¿Te Beetlejuice. gusta? Sí, cómo no. ¿Lo dije mal? ¿Lo pronuncié bien? ¿Cómo es? Beetlejuice. Che, están buenísimos estos mates. Está muy bueno, ¿Qué pasa? ¿eh? ¿Por qué viene usted con mates? ¿De dónde son? Estos mates son en Escuchá, de 3D. fondo. Cuando entra él, yo quiero esa cortina cuando entra él, Sí. A partir de ahora esa cortina cuando Ese entra es él. Quedó. Listo. Me Estos encanta mates de me la encanta la gente remera. del fantasmita.ba. Allá vino con chivo. No, vive. La gente no sabe de qué va a hablar y el tipo ya dio un chivo. Este sí. No, venga, ya. Los mejores Venga, mates. usted, ya. Esto no se puede así, hermano. Entendió todo. Nosotros tenemos las Entendió todo. mismas tres Nosotros publicidades. estamos rascando la olla con las 3 publicidades. Hace 4 Que le años. hablamos, por favor. Ya apelamos a la nostalgia y al corazón de ustedes. Súmense. Porque vamos a tener la sección bizarra. Ya Tremendo. dijimos.
Ya dijimos, en honor a Televisión Bizarra, las 11. Bueno, no se puede, Freddy. La sección Bizarra, vamos a ver si después nos puede escribir el chat, a ver cómo podemos arreglar con Televisión Bizarra. Sección Bizarra, pero bueno, todo. ¿Cómo le va? No nos vayamos mucho. Pablito Mancini, para todos ustedes, especialista en cine. Es el tipo que, por lo menos que yo conozco, que más sabe de cine. Le diría de la República Argentina. No, para acá, lo veo muy muchas gracias. Pero estaría exagerando, ¿no? Debe ser el segundo o el tercero. Que yo conozco. Ahí hay Pilar Smith. Pilar Smith está ahí. Pilar Smith, ¿quién es Pilar Smith? ¿Sabe de cine? Sí, poquito sabe. Bueno, perfecto. No sé si tanto como es el segundo o el tercero, entonces. Dígame qué nos trae. A ver, ¿cuál es la idea? Vamos a decirle un poco a la gente cuál es la idea. Lo venimos vendiendo hace 4 meses. Al fin vino, ¿no? Lo que pasa es que no tenía la dirección. No sé, al fin está acá. Rocco, ¿hace cuánto lo venimos vendiendo? ¿Hace bastante o no? No, esto sí hace bastante. Ya unos 2-3 meses que estamos dándole vueltas. Vamos a tener sorteos si Dios quiere dentro de poco. Esperen un poco. ¿Sabe qué pasa? Que Pablito estaba cerrando el chivo para venir. Bueno, sí. Juan, es una sorpresa, por favor. Al fin, claro, es una sorpresa, Juancito. Perdón. Y Rocco, como es un tipo del espectáculo, es un tipo que se codea con Iripino, con Yuyito González, con Tomás Fonsi, con Yankelevich. Me ha pasado también. Con Yankelevich, con tipos importantes de la cultura y de la televisión argentina, del teatro argentino. Estaba como loco pidiéndolo a usted, señor. Entonces lo presentamos en una breve presentación a la gente para que ya sepa, si él quiere, lo va a ver de acá hasta que se termine el año, sí, ¿no? Todos los lunes con su columna de cine español, pero trayendo también un poco a la cultura argentina y cómo empezamos a linkear y a mezclar estos dos mundos un que poco de a español todo. Lo encuentra desde los primeros días de vida. Sí, lo importante, vamos a linkear, como usted acá dice, Deportivo con, vamos a hablar un poquito de cine español, ¿no? Sí, un poquito de los orígenes también. Todo empieza en 1800, acá verá que... Sí, usted no... Estoy un poco malo con las fechas. Arranca en 1896, sí, después del cine mudo. Uno de los pioneros... se llamó Segundo de Chomón, sí, pionero del cine mudo y de los efectos especiales. Mira. Un especialista dentro de todo lo que es trucaje y muchos documentales y películas. Luego, viene la Guerra Civil, se para un poco la producción. Y después, todo, ¿no? Sí, ahí ya está todo mal y más adelante con el avenimiento de Franco, también se paraliza totalmente, se censura. ¿Ah, sí? Sí, se censura todo lo que es la industria cinematográfica española. Ajá. O sea, ya era más... ¿Cómo le cuesta, ¿no? A este caso de Franco, pero cómo le cuesta el mundo de la cultura, ¿no? En sí, no solamente el cine, porque los interpela, porque los expone, un dictador, ¿no? Que te hace funcionar la cabeza. Claro, es importante. Ahí se pudrió todo. ¿Y cómo siguió todo esto? Se pudre todo. Luego, nace para mí uno de los padres del cine español. Sí. Hay varios, me pueden decir, Alex de la Iglesia, increíble también. Pero el 25 de septiembre de 1949 nace uno de los que considero padres, si se puede decir, de las últimas décadas. Sí. El genial Pedro Almodóvar. Almodóvar, por favor, es un... De pie, ¿no? Sí, la verdad que es un genio. Nacido en un pueblo de España. ¿Dónde? En Calzada de Calatravas. Suena... Ahí vivía uno de nuestros amigos que fue viaje a Calzada de Calatravas, Cristian. Uno de los chicos. No vivió, pero pasó por ahí, por Calatravas. Sí, claro, es un calaba mucho. Pero Ciudad hincha Real, Deportivo España. Español, Pedro Almodóvar. Sí. No, espere, porque, o sea, ¿en qué año nació Almodóvar? En el 49. 49, todavía no, era un proyecto, ni siquiera. Pero lo pensaba. Déjese de joder. Bueno, viene de familia de bodegueros, arrieros. El padre transportaba vino
La madre le leía a los analfabetos noticias y en esa época devastada por la guerra civil, como que le suavizaba un poco a la gente, ¿viste? A los analfabetos, las noticias y todo lo que eso acontecía. Después se muda a Cáceres, Almodóvar, para empezar a seguir sus estudios, más o menos 16 años, se muda y ahí también empieza a tener otra pasión, si se quiere, que es la literatura. Se empezó a interesar por autores como Tennessee Williams. Ya nos metemos de lleno con Almodóvar. Sí, claro, estamos hablando de Almodóvar. No solo es el cine su pasión, sino también lo que es la literatura. Ya a los 18 años se muda a Madrid, lo que se le conoce ahí como que se le conoce como la movida madrileña, que es uno también de... ¿Qué año estamos hablando ahí más o menos? 18 años, nació en el 49, 67. O sea, la década de 60 más o menos. Claro, casi 70. Él empezó en los 70. Okay. Termina de realizar sus estudios y ya empiezan a hacer como experimentos, él empieza a rodar 2 cortometrajes. A todo esto, cuando muere Franco en el 75, ahí desaparece totalmente lo que es la dictadura, todo lo que es la censura, y ahí empieza como a florecer de nuevo lo que sería esta movida madrileña. Él ahí empieza a rodar 2 cortometrajes, los hacía con una cámara de 8 milímetros. Todavía no se animaba a los 16 milímetros, empezaba con 8 milímetros y rueda 2 cortometrajes. Uno llamado Salomé, que es un corto libre basado en la obra de Oscar Wilde, ¿no? Y otro más que ahí ya se empieza a ver las aristas de lo que sería su cine, cine picaresco, si se quiere decir escatológico, muy con escenas sexuales, que se llama Folle Metim, un nombre muy particular, muy particular, sí, que va acorde a lo que él quería filmar y lo que iba a ser de ahí en más su impronta, ¿no? Sí. Lo que tiene de particular toda esa época es que filmaba no tenía sonido directo. Entonces, ¿cómo así? No tenía sonido directo. Él filmaba y como todos esos cortometrajes se pasaban en lugares públicos, en plazas, en auditorios, él hacía en vivo las voces de los personajes. Tremendo. O sea, cambiaba la voz cuando hablaba una persona. Él hacía las voces de los personajes. En obra de teatro era eso. Sí, y lo ayudaba su hermano Agustín, que él hacía la musicalización, viste, algún que otro también en vivo, el doblaje. En ese momento él no sabía, pero su hermano iba a ser su coequiper, su socio creativo más adelante, ¿no? Una vez que empieza como también a ahorrar, él trabajó también de otras cosas, fue vendedor, fue extra de televisión también. Empieza a rodar lo que sería... Él quería hacer un largometraje, ¿no? Se da cuenta, empieza a rodar y que era un cortometraje, llegaba hasta los 50 minutos nada más. Entonces no tenía la suficiente material filmado para hacer un largometraje. Él iba a poner un nombre también muy particular, Erecciones Generales. Bueno, va todo por ahí. Sí, siempre fue. Va todo por ahí. Siempre fue. Siempre fue. Claro. Siempre quiso. Sí. Gracias a Dios lo pensó mejor y le puso lo que después se llamó una gran película, Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, muy conocida, con Carmen Maura, un montón de... Consulta, pero esas películas que eran eróticas, eran sexo implícito, o el nombre No, era como si fuesen las películas de Medio Porcel, digamos, una onda así, estilo kitsch, mucha sensualidad. Recordemos que él fue el padre del tabú, siempre fue uno de los primeros en que empezó a filmar todas esas escenas y todos esos tópicos que no se filmaban antes. Claro. Entonces era como
catalogado era muy fuerte el nombre, pero quizás claro, era catalogado como audaz, polémico. Claro. Era un joven, recordemos que era un joven cineasta en ese momento, claro. ¿No? Bueno. No, y además para la época me imagino que como aquí fue la Coca Sarli, por ahí yo no me quiero meter en su tema, ¿no? Pero no, digo, ha sido una adelantada y una provocación Víctor para Hugo, ¿no? Fue un gran adelantado. Lo que era la época, ¿no? No es de nuestras épocas, es más de nuestros abuelos, de nuestros padres por ahí, ¿no? Pero la recuerdan, a ver, tiene un gran cariño. Quizás ese momento fue muy polémico lo que se hacía. Sí, incluso en ese tema con las películas de la Coca, acá también fue muy también cuestionado, muy bastardeado también. Sí. Incluso Víctor Hugo también era uno de los principales que empezó también con todo ese tema y que filmó en ese momento escenas que hoy por hoy pueden parecer naïve, si se quiere, pero en ese momento, en esa época, era como muy fuerte la escena de la Coca Sarli en el camión frigorífico, la famosa frase que pretende usted de mí. Lupi es el que impulsa acá en Argentina las puteadas en la televisión. Claramente. De eso, después hoy en las puteadas está puteando delante de la cámara y bueno, quedó re bien y quedó. Pero bueno, no. Usted también sabe. No, por eso, porque estábamos hablando del modo. No, pero digo, hablaba recién de la Coca Sarli, le llegó de grande el reconocimiento, ¿no? Porque como que se fue bastardeada, apreciaba, ¿no? Sí, quizás, y también es cultura, obviamente. Sí, eso otro tipo de cultura, en otra época, como acá también, incluso cuando se dieron las películas de Medo Porcel y se normalizaba un montón de cosas que obviamente por obvias razones acá ahora ya no se normaliza, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo un poquito. 30 segundos tiene. Bueno. La próxima, ¿le puedo pedir para el próximo programa? Sí. Porque me falta ¿Quién fue el que a Susana Jiménez le agarró las hojas y se las revolvió? ¿Charly García fue? No me acuerdo. ¿No? Bueno, usted sabe lo que tiene el cel. Venga, porque si no yo no puedo. A mí lo que me gusta es esto. Claro, porque usted lo que tiene muy bien es esto, ¿no? Es el ida y vuelta y la charla. Yo creo que se distrae. Es como un... Es una ayuda de memoria. Me llamó la atención el tema de la biografía, ¿viste? Sí, yo estoy viendo acá, está explotando. No, pero pará. Bárbara Cabrera dice, el público pide que haga el ALF. Va a ser... No, sí, pará. Va a ser porque acá porque usted solo no hace ALF. Yo he escuchado un programa donde hay un... Lo tenemos escondido atrás en el cajón. Entonces, hay un gran imitador de ALF. Cierre su columna, ¿sí? Y la despedida va a ser de ambos ALF. Uno despedido... ambos. Va a ser el de Soy Gallego y el de la columna. Ciérrame Almodóvar y le pido para la semana. Le pido para la semana que viene que me linkee Almodóvar. ¿Seguimos con Almodóvar? No, que me traiga acá, Argentina, directores de Argentina. ¿Sabe qué? Yo entiendo lo que usted está diciendo, que Almodóvar, por ejemplo, es muy amigo, no sé, de Campanella, y ahí empezamos a desarrollar Campanella. No decía eso, decía de quién lo tomó como referencia. De los directores argentinos, que me imagino que habrán sido algunos, y en qué película lo podemos ver. Estas cuestiones que a usted le gusta mucho y que a mí me hace muchas veces pensar. Hay una película argentina. Déjelo, cálmese que no tire toda la cancha, déjelo para la semana que viene. Cierre con Almodóvar y ya nos vamos cerrando el programa también porque Rocco nos va a matar. Bueno, podemos cerrar. Ganó 2 Oscars. ¿Dos Oscar? Sí. Todo sobre mi madre, una gran película, ganadora del Oscar a mejor película extranjera, y Hable con ella, ganadora del Oscar a mejor guión original. Excelente. Cerramos con eso. Yo me voy a despedir porque desde aquí, desde aquí van a cerrar, va a cerrar Alf, ¿no? Como todo tiene que ver con todo, Ignacio Giappini también pide, la gente pide Alf. Los mates. Los mates son de Fantasmita. Espérense. BA.BA. Fantasmita.BA. Los mejores mates 3D.
¿Esto va a traer la semana que viene? Lo voy a... algún sorteo? Porque hoy se fue. En algún momento puede ser que haya un sorteo. Voy a traer otro modelo la semana que viene. Bien. Yo me despido y los Alf cierran Soy Gallego, programa 19, año número 4, temporada número 10. Y bueno, son ellos. Yo salgo de escena. Salgo de escena. No, suyo, Pablito. Haga el cierre del saludo, ¿no? Bueno, nos vemos la semana que viene con un poco más de columna de cine. Bueno, de acá estamos. Llegamos al programa número 17, Willy. Con suertudo. Chao, hasta la próxima. Chao.